Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de lo que es la ignorancia humana en las crisis climáticas. Y aquí está mi nombre es Gael López Lara y mi matrícula. Hoy hay que hablar principalmente de la Agenda 2030 que va a cambiar el mundo. Este es un documento que ya se tenía establecido desde el 2017, donde se explica los 17 objetivos que mejorarían, que van a mejorar, por supuesto, el medio ambiente, la política, la educación y la sociedad. Esto, como se puede entender, la Agenda 2030 es hasta el 2030 que se establezcan estos objetivos para poder mejorar la educación, mejorar los bienes para cuidar los mares, cuidar las tierras de cada ciudad, de cada tierra rural, se pueda mejorar. Y para esto, vamos al siguiente tema, que es problemas que estos conllevan para establecer estos objetivos. Está la adicción al celular, el trato hacia personas migrantes, no poner atención a situaciones personales y la educación. ¿Por qué? Que esto es muy tan común de lo que parece. La adicción al celular, hoy en día ya el uso del celular ya es bastante común. Puede haber noticias falsas que desinforman a las personas, que hacen que ellos crean esa información y establezcan una perspectiva inadecuada, perspectiva personal que no está bien establecida para establecer un objetivo en sus vidas y en general en otros ámbitos, que sea visto de esta manera y que les afecte su inteligencia y su memoria a largo plazo. Por lo dicho, que hay tanta información en tantas plataformas que la información se vuelve nula, se vuelve vacía y ya no hay propósito para leerlo. Entonces, las acciones que se establecerían para esos objetivos serían, no estaría bien. ¿Por qué? Por lo mismo, que hay tanta información que ya no hay propósito, ya no hay un por qué hacer más cosas, porque hay esta información. Entonces, esa información que se creyó ya no se va, y con la información verdadera ya no podrán congeniar y ya no se podrá decidir qué, por lo mismo de las decisiones de las personas en cada país, en cada ciudad, en cada casa, en cada lugar donde ellos ven esa información, ya no tienen, ya no se pierde el pensamiento crítico. Y eso es un problema, un problema a nivel social. Y luego está otro problema a nivel social, que es el trato hacia personas migrantes. Las migraciones a países como Estados Unidos, pues existe la discriminación, desplazamiento, la división, que hace que ellos desconfíen de esas personas. Esto hace que ya no se establezcan objetivos claros, derechos humanos. Me entiendo, y eso es algo importantísimo porque existen tierras donde viven personas de, de una nacionalidad diferente, donde ellos no se le da el mismo derecho a vivir mejor, a tener mejores derechos humanos que a ciudadanos nativos. Y eso es un problema que eso conlleva a establecer esos objetivos a nivel mundial. Y luego está no poner atención a las situaciones personales de los trabajadores, de las personas que cada día trabajan para una vida mejor. El estrés laboral ha sido uno de los síntomas más comunes de, en las personas que han llevado empleos de carga de trabajo, demasiada carga de trabajo, que hacen que se vuelvan desempleados, que ellos ya no decidan trabajar o que se queden literalmente en esa empresa, que hagan que no tengan
no tengan libertad de expresión, no tengan más que hacer que trabajar. Y es un problema al no poner atención a situaciones, a tener como asesoría psicológica. Es un problema de que se debe de establecer para que las personas puedan tener mejor calidad de vida. Y luego está la educación, que la educación no es solo memorizar. Ya en estos tiempos ya no es solo no es memorizar, literalmente, ya no es memorizar. Los tiempos cambian, las personas tienen diferentes formas de aprender a través de información que ven en el celular, en su laptop, computadora, lo que sea. La información que se establece ya debe ser diferente para esas personas, porque ellos aprenden de otras maneras, ya no de la manera antigua. Puede ser que de la antigua, dependiendo de cada persona, pero ya la información ya se debe aprender diferente. No con poca información, sino con información suficiente para que se pueda entender de una manera más dinámica. Porque esa educación se queda aún más estancada si no se forma una enseñanza más clara. Y bueno, para poner ejemplos, está en el caso de las crisis climáticas, esas acciones que nosotros comúnmente hacemos, tirar la basura. Y luego está una alternativa que nos ponen empresas, que justo en empresas que de alimentarias, que justo en cada empaque nos ponen que reciclemos ese plástico que nosotros utilizamos de ese paquete de galletas que justo estamos a punto de tirar a la basura y te dicen, ay, no tienes que reciclarlo. Esas son unas formas de poner atención al planeta, de que las personas pongan atención a lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay información acerca del plástico, que realmente es lo que se sigue utilizando hoy en día de botellas de agua, en cualquier, como botella y como bolsa, en las bolsas de súper. Y existe el problema de que el plástico, al tener diferentes elementos de policarbonato, al estar hecho de policarbonato, es demasiado tóxico para que se quede en el mar. Por esas toxinas que se vuelven toxinas bastante tóxicas. Y esto hace que pues se tenga este problema de contaminación. El mar, incluso también, o disculpen, incluso también en las calles. Es donde todavía sigue prevaleciendo ese problema de tirar la basura. ¿Y por qué menciono esto? Algo tan básico para mencionar esto, porque esto es de todos los días, de utilizar alimentos que hacen que hagamos más basura o menos basura, y esto hace que cometamos este tipo de acciones, de tirar la basura a la calle, donde no existe educación, no existe desinformación, información no clara de lo que se puede ver por parte de esas personas. Y luego, aquí está el segundo ejemplo, que es al ser diferente, como una persona afrodescendiente o al ser de europeo, reciben no reciben la misma educación. Y ese es un problema a nivel social que nosotros incluso vemos. Que al ser diferente ya no se pueda tener la misma educación. Y esto es algo que sigue existiendo y que se sigue enfocando como es el eurocentrismo. Que nosotros nos enfocamos de que la buena educación existe nada más en Europa. Y no es cierto.
Hay demasiadas universidades en Latinoamérica, en África, donde la educación todavía sigue prevaleciendo, todavía sigue. Y entonces todo se vuelve contraproducente y contradictorio de por qué hay personas que no reciben la misma educación. Y ese es principalmente otro problema que existe en el ámbito social. La división, como les dije, la división de razas y la división de personas al ser diferentes. Y luego está este tercer problema, que es, como les dije, principalmente en los niños, en la educación, ya no se establece el memorizar. Como les dije, memorizar ya no es la herramienta principal, ya está la IA, ya están herramientas como el celular, como les dije, la laptop, y todavía existen escuelas donde ese aprendizaje sigue prevaleciendo. Y principalmente la solución es hacer que el niño pueda seguir un aprendizaje que le haga mejorar. Y eso es principalmente lo que todavía sigue existiendo en la educación, que se sigue estancando, no, porque nosotros nos estancamos con ella, no aprendemos, y esto es algo que se sigue y se sigue viendo. Y luego está el cuarto ejemplo, como les dije, el estrés laboral con empresas de alto nombre. Es algo muy común, que no solamente existe en establecimientos locales, sino en establecimientos en cadenas internacionales como McDonald's, o incluso también, que no es cadenas alimenticias, sino también en empresas de alto nombre como Apple, Tesla, donde se necesita suficientes empleados para poder hacer que la empresa pueda servir a la gente. Y sigue lo que es el estrés laboral, como les dije, el estrés laboral a nivel mundial sigue prevaleciendo en Asia, en África, en América, en Europa. Y esto es principalmente el problema que sigue prevaleciendo en esto. Y bueno, esta imagen de por qué puse esta imagen. Esta imagen nos habla, como conclusión, nos habla de que hay que unirnos para poder tener un objetivo claro y no podemos tener diferentes objetivos, perspectivas para vivir una vida mejor, pero nos debe de quedar claro que en cada país hay diferentes contextos del por qué si tiene un objetivo claro que los haga cambiar a nivel social, a nivel político, educativo. Y la solución a esto es esto, darle valor a eso y unirnos. Y eso es algo muy importante que nos debe de quedar claro. Yo esto lo expliqué de manera simple para que podamos entender esto y con ejemplos claros y evidentes que nos pueda dar el por qué existen esos problemas. Y aquí están las referencias donde pude obtener esta información tan clara y tan relevante para que ustedes puedan entender lo que les hablo en este momento. Les agradezco de antemano que me hayan escuchado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme.